y pasamos a estar con Él en el cielo, porque vamos en camino a la vida eterna y las casas que Jesús nos preparó. Que nosotros no merecíamos vivir al lado de Dios. Nosotros no merecíamos la presencia de Dios por nuestras maldades. Que los bendigas en el día de hoy, Señor, que sientan la libertad completa en Cristo Jesús, Padre. Buenos días, familia, otro día lleno de la bendición de Dios, el cual nos rescató y nos liberó. Familia, también, ¿sabes qué? Nos exhorta la palabra de hoy que seamos un solo pueblo. La pregunta es, ¿lo somos o no lo somos? Vamos a ver cómo Dios nos libera y cómo nos exhorta a ser un solo pueblo. Así que, sin más preámbulo, vamos a lo que vinimos, porque es tiempo de leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo único que alimenta el alma de verdad. Estamos en Efesios 2. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esta manera vivíamos también todos nosotros en otros tiempos, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios. O sea, nos está diciendo la palabra, ¿verdad? En todo esto, que nosotros no merecíamos vivir al lado de Dios. Nosotros no merecíamos la presencia de Dios por nuestras maldades. Nosotros no merecíamos nada de eso. Sin embargo, vamos a ver qué hizo Dios, ¿verdad? Porque nos merecíamos un castigo, nos merecíamos la cárcel eterna, nos merecíamos desaparecer para siempre. Eso es lo que nos dice Pablo. Pero ¿qué es lo que Dios hizo en vez de darnos un castigo? Igual que los demás, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Y en unión con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. O sea, esta es la esperanza. Y en unión con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Esta es la esperanza divina que nosotros tenemos en Cristo Jesús para estar con Él en el cielo. Y desde que nosotros nos convertimos al Señor, pasamos a ser hijos de Dios y pasamos a estar con Él en el cielo, porque vamos en camino a la vida eterna y las casas que Jesús nos preparó. Hizo esto para demostrarnos en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Como quien dice, no hicimos nada para salvarnos. Fue Dios mismo que vino a la tierra a través de la persona de Jesús, a través de su Hijo, que entregó a su Hijo para que muriera por nosotros. Y fue por eso que alcanzamos la salvación. Y esto no es por obras. Esto no es por lo que tú haces o dejaste de hacer. Esto es porque entregaste tu vida a Cristo. Pero no pudiste entregar tu vida a Cristo si Dios no hubiese hecho la acción de morir por nosotros. Nosotros no pudimos llegar al trono de Dios, ni a su presencia, ni al cielo, ni estar al lado de Él con Cristo, si Cristo no hubiese morido por nosotros. Y por la fe que tenemos en Cristo, por el anhelo de estar con Dios, por entregar y arrepentirnos, estamos en la presencia de Dios.
porque Dios lo hizo posible cuando no nos merecíamos nada. Dios lo hizo posible cuando traicionamos este cuerpo. Dios lo hizo posible cuando traicionamos a nuestros hermanos, nuestros amigos, pero sobre todas las cosas, cuando traicionamos a Dios, Dios lo hizo posible de que pudiéramos estar con Él en el cielo. Y nada más con eso, nada más con esa maravilla, con ese poder, con esa fuerza de que resucitó a Cristo de los muertos para mostrar su poder y mostrar la segunda venida y mostrar todo lo que mostró a través de la resurrección, de que nosotros vamos a resucitar como resucitó Cristo y vamos a ir a la presencia de Dios. Nada más con eso debemos de gloriarnos, santificarnos en la presencia de Dios y caminar en la voluntad de Él, gozosos y alegres, no refunfuñando. So, vamos a ver qué nos dice respecto a estar juntos, ¿verdad? Ser unos. Así pues, ustedes que no son judíos, a quienes llaman no circuncidados, los judíos que se circuncidan al hombre en el cuerpo y asimismo se llaman circuncidados. Recuerden que en otros tiempos estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en la alianza ni en las promesas de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó. Ustedes que antes estaban lejos, están cerca. Estamos cerca de Dios por Cristo. Estamos cerca de Dios por lo que hizo Cristo. Pero yo quiero hacer un acercamiento en estos momentos basado en lo que he aprendido, que me han enseñado, que pues lo creo. Obviamente, si no lo creyera, no lo hablara. Es la razón de que la sangre de Cristo es tan importante y se habla del derrame de sangre y todo eso. Es que en el pasado, por si no lo sabes, ¿verdad? Y los que lo sepan, tengan calma conmigo. Pero por si no lo sabes, antes se sacrificaba un cordero. Tenía que estar limpio, sin mancha. Y eso representaba el perdón de pecados, un sacrificio para Dios. Representaba el perdón de pecados para el pueblo judío por un año. Pero tenía un cordero con mancha. Y ese cordero con mancha se lo llevaba bien aparte y cuando veían el sacrificio, creo que en ese momento lo cortaban. Y eso significaba el perdón de pecado. Cogían un cordero porque todos los demás paganos sacrificaban hijos, niños a sus dioses falsos. Y Dios cogió un cordero. Y la palabra de Dios dice que Jesús es el cordero y es el último sacrificio. Y por eso ese perdón de ese cordero que es Cristo, estamos perdonados por un año. Y mira qué interesante. Habían dos corderos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Uno manchado y uno sin mancha. Los dos morían. Y nuestro cordero fue a la cruz del Calvario sin mancha, sin pecado, siendo santo, perfecto. Pero ahí en la cruz del Calvario se hizo el cordero con pecado. Porque llevó el pecado tuyo y mío. Llevó el pecado y se sacrificó por ti y por mí para ganarle al enemigo y rescatar nuestra alma. ¡Cuán maravilloso es eso! ¡Cuán grande es esa salvación! De que el mismo Dios bajó por nosotros y se sacrificó para un perdón eterno. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro de los separados y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. O sea, había una enemistad entre Dios y el hombre desde Adán y Eva, desde el paraíso, desde que los sacaron. Y Dios quiere reconciliar todas las cosas, porque las cosas que vivimos hoy en día no son de formas correctas. Y yo tengo una frase que le he dicho a mis hijos y tengo una frase que le digo a veces a las personas que se justifican. Porque a veces nos justificamos diciendo, eso es lo que hace todo el mundo. Esa es la costumbre.
Y yo siempre digo, el que lo haga todo el mundo y parezca como que es verdad, no necesariamente quiere decir que es correcto. No necesariamente quiere decir que todo el mundo que haga algo, diga algo, es correcto. No necesariamente va de acuerdo con la palabra de Dios. No necesariamente va de acuerdo con la voluntad de Dios. No necesariamente va con el propósito que tiene Dios para nuestra vida. Porque a veces en el propósito de Dios para nuestra vida nosotros caminamos solo por un tiempo. No necesariamente quiere decir que sea correcto. Cristo vino para traer buenas noticias de paz a todos, tanto ustedes que estaban lejos de Dios como los que estaban cerca. Pues por medio de Cristo los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo. Por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas y Jesucristo mismo, que es la piedra principal. En Cristo todo el edificio va a levantarse en todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Por medio de su Espíritu nosotros tenemos aquí a Dios, el Espíritu Santo. Somos templo y tenemos que cuidarnos, apoyarnos en esa gracia, y en esa esperanza, en esa unión que Cristo provoca a través de su sacrificio, en ese perdón. Porque antes el pueblo judío era elegido y a lo mejor todavía sigue siendo elegido. Y todavía sigue siendo el testimonio de que existe un Dios y por eso es que nadie los puede destruir. Por eso es que se hicieron nación en un día en 1948. Por eso es que se habla de ellos desde el Antiguo Testamento al sol de hoy. La evidencia está en la palabra de Dios y hay evidencia externa. Diciendo todo eso, al nosotros convertirnos a Cristo, al nosotros adorar a Dios, al nosotros estar conectados con Dios, a nosotros seguir la voluntad de Dios, pasamos a ser hijos de ellos. Pasamos de hijos de ellos, no, hijos de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pasamos a estar unidos con ellos. Y estando con ellos y caminando con ellos somos un solo pueblo. Porque ya no se trata ni judío, ni griego, ni gentiles, ni pueblo santo, nada de eso. Se trata de Cristo. Que Cristo va a trabajar con ellos en el futuro para que crean en el verdadero Mesías. Que hay unas profecías donde ellos van a ser engañados por el Mesías falso, el anticristo. Sí, lo sabemos. Pero aún así siguen siendo el pueblo de Dios. Y nosotros que creemos en Cristo pasamos a ser unidos, santos, hijos y pueblo de Dios. Eso tenemos que buscar nosotros que tenemos el conocimiento, la sabiduría que pedimos, la sabiduría que buscamos en Dios. Tenemos que buscar la unión en Cristo Jesús. A pesar de nuestras diferencias. No aceptando lo que supuestamente es correcto porque lo hace todo el mundo. Porque lo que hace todo el mundo no necesariamente es correcto. No necesariamente es la voluntad de Dios y no necesariamente va de acuerdo a la palabra de Dios. Familia, se dijo lo que se tenía que decir, se leyó lo que se tenía que leer, así que vamos a orar. Gracias, Señor, por tu salvación, Padre. Gracias por liberarnos del pecado, liberarnos de las cosas malas y de la maldad y del pasado que tuvimos, Señor. Gracias, Señor, que nos ilustra esto, de donde nos sacaste en la palabra de Dios, hoy en Efesios 2, Señor. Gracias, Señor, Padre, porque nos llama a la unidad a través de la sangre de Cristo y lo que hizo el Cordero. Gracias, Padre. Te pido por todos aquellos, Señor, que están al alcance de esta oración, Señor. Que los bendigas en el día de hoy, Señor, que sientan la libertad completa en Cristo Jesús, Padre. Que sientan esa libertad, Padre. Que sientan, que vean el reflejo de lo que son ahora y de lo que eran antes. Para que podamos apreciar tu salvación y tu libertad en Cristo Jesús, Señor. Y que nos sentamos libres completamente en ti. Y que si hay alguna amargura, que si hay alguna tristeza, si hay algún remordimiento, Señor, que los liberes en el día de hoy en tu santo, poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor.
y que nos llames a unidad, Señor, que podamos tener paciencia, podamos tener paz, podamos tener armonía, podamos ser bondadosos y tener sobre todas las cosas tu amor en Cristo Jesús y estar unidos, Señor, sin juzgar a nadie, Señor, sino simplemente edificándonos unos a otros. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén, amén. Su familia, vamos a edificarnos unos a otros, vamos a unirnos, porque antes éramos aquel cordero manchado en el mundo, haciendo acciones que iban en contra de Dios, mas Dios nos rescató y se hizo cordero, se hizo el cordero limpio, el cordero manchado, llevando nuestros pecados, y Dios nos unió con Él. En Cristo Jesús nos unió para estar en la presencia de Él. Edifiquémonos unos a otros, amarrándonos de esa verdad y de esa libertad, y aquel que esté caído, buscando levantarlo. Familia, vivan contentos, vivan agradecidos, vivan con Dios, porque con Dios todo, sin Dios nada.